Soy un naturalista dedicado a la paleontología. La mayoría de las veces trabajo en lugares desérticos porque es allí donde los fósiles asoman, sepultados bajo los sedimentos. Hubo un momento en la historia argentina en que la mayor parte del territorio era considerado un páramo vacío. En 1880, la élite gobernante decidió que aquello que consideraba un desierto tenía que ser poblado por la civilización. El científico y viajero Francisco Moreno fue una pieza fundamental en la construcción de esta trama. Hoy quiero rehacer sus viajes. ¿Podré, a través de la historia de un hombre, entender toda una época? Discutimos hace tiempo las tierras australes sin conocerlas. Se hace necesario, pues, que sepamos con seguridad con qué elementos puede contribuir la Patagonia a la prosperidad de la República. Y esto solo se puede conseguir conociendo su geografía y sus productos naturales. Hay que estudiar allí las condiciones geológicas y climáticas, su geografía, sus producciones y las ventajas que puede ofrecer para su colonización. A mediados de 1870, Trelew era una pequeña población con 2 o 3 casas en donde se contaba con los dedos de una mano la gente que hablaba español. En este contexto llegó Francisco Moreno en el verano de 1874. Unos pocos años antes, en 1865, había llegado a estas costas un grupo de inmigrantes galeses y se había establecido a orillas del río Chubut. Era un pueblo joven, el perfecto laboratorio para el proyecto del progreso de la generación del 80 en la Argentina. Moreno traía en su equipaje una cámara de fotos, 3 rifles con municiones y algunos víveres. Venía a explorar. Yo viajo un poco más liviano. El científico venía a indagar el potencial económico del territorio. Hola, buen día. Sí, buen día. ¿Qué tal? Venía a buscar a Pablo Puerta. Sí, ya viene. Si lo Bueno. esperás un momento, por favor. Bueno. Si quieres, puedes pasar por la exhibición. Bárbaro, gracias. Francisco Moreno nació en Buenos Aires, en el seno de una familia acomodada. Durante su adolescencia, la familia Moreno se estableció en una estancia de la provincia de Buenos Aires para escapar de la epidemia de fiebre amarilla que azotaba la ciudad. En la casa de campo, el joven naturalista y sus hermanos armaron su propio museo con fósiles, minerales y algunas piezas arqueológicas que ellos mismos encontraron. Este fue el puntapié inicial de su pasión por las ciencias naturales. Disculpa, ¿Pablo? Hola, ¿Pablo? Sí. ¿Cómo andás? Pablo Puerta. Bien. Bien, bien. Según lo que me contaste en el mail, vos necesitabas ver los bancos de ostras. Sí. Sí, habrían 2 lugares interesantes que son la Punta Ninfas Sí. y aquí en el Valle del Río Chubut, en Gaiman, a la altura de Gaiman más o menos. Está bueno. Que Nos hoy, queda- como viene el día, estaría fantástico ir hoy, por Y nos ejemplo. queda cerquita de acá. Estamos Sí, se llevan pocos relativamente kilómetros. ¿Sí?
Para cuando Moreno atravesaba esta estepa, todavía no había demasiados registros científicos de la zona. Darwin había recorrido el sur argentino 50 años antes, pero nunca había visitado el interior de la actual provincia de Chubut. Los únicos que conocían perfectamente la zona eran, obviamente, los pueblos originarios, pero Moreno no se fiaba de ellos. Él solo confiaba en su cuerpo como brújula. Las orillas del mar, en la entrada del valle por donde serpentea el río, no tiene nada que halague la vista. Al sur, la meseta cae a pique sobre el océano. Al norte, una hilera de médanos de aspecto triste se dibuja hasta perderse en las cercanías del promontorio norte, extremos sur y este de la meseta alta que se interna al occidente. Acá, Pablo, estamos en la Punta Ninfas. Ajá. Esta es la punta sur que forma el Golfo Nuevo, donde después adentro tenés pirámides, Puerto Madryn, donde vienen las ballenas, estos lugares tan famosos ahora, ¿no? Turísticamente. Y la punta esta particularmente tiene un faro muy viejo, que es el que vimos antes, que es un faro de principio de siglo que justamente marcaba la entrada de este golfo, ¿no? Y acá lo interesante que tenemos, que es lo que vamos a ver ahora, es la sucesión de sedimentos marinos de la formación Puerto Madryn. Estamos hablando de un Mioceno alto. O sea que estamos hablando de más o menos unos 9 millones de años. Sí, exactamente. 8 millones de años. Exactamente. Y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, bajar unos 200 metros que tiene este perfil, viendo los fósiles. Buenísimo, vamos. Vamos por allá. Su expedición obedecía a fines económicos. Fue pagada por la incipiente Sociedad Científica Argentina. El viajero buscaba identificar la geología y estudiar los minerales de la zona. Resultó ser un excelente lector de fósiles y utilizó los conocimientos geológicos de la época para describir la geografía. Todo este camino que venimos haciendo, que estaban las ostras rotas y mezcladas, eso quiere decir que son depósitos de tormenta o de playa. Cuando el agua empieza a romper, digamos, las olas, está todo revuelto. En cambio estas, si te fijas bien, están en posición de vida porque tienen las dos valvas puestas. Acá, ¿qué pasó? Acá esto lo que sucedió fue un evento de lo que llaman catastróficos. Es un solo evento muy rápido, que lo que pasó en este caso es una luz de arena tapó el banco de ostras por completo y las asfixió, las mató. Ahora, ¿por qué es bueno esto? Porque al taparlas y sepultarlas, ya tenés la primera condición que vos necesitas para que un ser vivo se convierta en un fósil, ¿sí? Quedó sepultada. Y este es un banco, aparte guía para nosotros, porque es el banco que después se puede correlacionar con el que vamos a ver en el valle del río Chubut. Te va marcando el nivel. Que te va marcando el nivel y la antigüedad, en este caso, de la formación Puerto Madryn. ¿Y estas serían las mismas ostras a las que se refiere Moreno en los diarios? Seguramente, porque si las vio en el río Chubut, como él las describe, están acá en la playa y son correlacionadas a nivel de edad, son las mismas ostras, evidentemente, que él estuvo viendo en toda este área, ¿no? Es común encontrar moluscos marinos recientes que conservan aún sus vivos colores, lo que revela que estos terrenos se han elevado no hace muchos siglos, hecho comprobado por la cantidad de bajos salobres y la escasez de agua potable en los pozos del valle. En el siglo XIX, los asentamientos patagónicos de hombres blancos estaban establecidos sobre las costas. Algunos de los poblados eran tan solo factorías de explotación de cetáceos. Y acá lo que nos está quedando es un pequeño, muy pequeño grupo de elefantes marinos. Estas son hembritas jóvenes. Suele haber mucho. ¿Qué cantidad? Y esto es una colonia muy grande, importante. sí, que empiezan a venir en primavera y durante el verano, bueno, copulan, reproducen, tienen las crías y después ya se van mar adentro. Ahora este es un pequeño grupo nomás, ya es lo último que viene quedando, ¿no? Que no, digamos, todo este grupo no tiene nada que ver con los lobos marinos, que son las otras colonias que tiene acá la península, ¿no? Que esas eran las que se explotaban. Esas eran las que explotaban comercialmente a mediados del siglo pasado, ¿sí? Más o menos, creo que entre los 20 y los 50. Después ya se prohibió, ¿no? Claro. Las grandes colonias de lobos marinos
son las que han proporcionado aceite a las fábricas que en la costa patagónica se establecieron en otro tiempo. El famoso lobo de 2 pelos, por el cual se han librado sangrientos combates entre pescadores, en esas regiones donde la justicia no ha hecho sentir aún su influencia y donde reina el derecho del más fuerte. Acá tenemos las ostras estas. Un banco de ostras muy parecido al que veíamos hoy a la mañana. Estamos en la misma formación, Puerto Madryn, la misma antigüedad. Y están en la misma posición. Están en posición de vida. ¿Ves que se ven bien acá las valvas cerradas? Las dos incluso están cristales, tienen cristales. De yeso, hay muchísimo yeso, sí. Y acá tenés el mismo tipo de evento, ¿ves? Tenés la arenisca que las cubrió de golpe y la sepulta. Entonces el banco queda muerto, pero en posición como estaba viviendo, ¿no? Y eso es lo que nos permite en este caso los fósiles, ¿no? Saber que estamos en la misma antigüedad, aunque estemos en otro lugar. Hola. Hola, ¿Cómo va? muy bien. Venía buscando una habitación para un par de noches. ¿Podrá ser? Sí, señor. Sí. Yo comencé mi viaje en una Argentina que se está preparando para celebrar sus primeros 200 años. Moreno zarpó de Buenos Aires cuando Domingo Faustino Sarmiento abandonaba la presidencia y gobernaba Nicolás Avellaneda. Bartolomé Mitre, vencido en las urnas, escribía la historia y Julio Argentino Roca se preparaba para ser ministro de guerra. Necesito hablar con una historiadora para poder entender el contexto. Francisco Moreno realizó 5 extensos viajes por la Patagonia. La información científica y antropológica recabada fue clave para el proyecto de orden y progreso del gobierno de Buenos Aires. Faltaban pocos años para la llamada conquista del desierto. Moreno no fue ajeno a esta avanzada del gobierno contra los indígenas. Bueno, por acá estuvo Moreno, justamente en la desembocadura del río. Así que se Chubut. supone que por acá, a finales del siglo XIX, llegó, desembarcó y después. Lo que pasa que estos exploradores, digamos, científicos argentinos, vamos a decir, en ese momento la mayoría de los que andaban por esta zona eran argentinos, recorrían las costas buscando y también la meseta y la cordillera, buscando lugares propicios para el asentamiento humano. Claro, es decir que... Esa era la motivación de cuando venían Claro. estos exploradores. La motivación era más que nada informar a las autoridades cuáles eran los mejores parajes para el establecimiento de... Eran una suerte de, como lo que hoy conocemos, asesores. Sí, De los cierta científicos eran de alguna manera intelectuales al servicio del poder de ese momento. Y también no solamente lugares donde asentarse, sino hacer un detalle minucioso de las plantas, los animales que había, etcétera, que en algunos casos que sirvieron mucho, es decir, sirven mucho para los paleontólogos, los arqueólogos, historiadores que de alguna manera trabajamos sobre esas fuentes documentales. Es decir, que en ese sentido son positivos, pero en la época servían más que nada para que el capital privado, digamos, el capital privado se estableciera y buscaran las mejores zonas para establecerse. La élite gobernante quería construir una nación sobre el desierto. Los indígenas y los criollos no eran necesarios para lograr esa transformación. Para los pueblos originarios ya tenían otros planes. Convertirlos en mano de obra barata, no sin antes derrotarlos militarmente y sacarlos de su camino. Moreno más que nada era
se consideraba como los pioneros, entre comillas. O sea, los primeros son hombres que recorrían la Patagonia, incluso él va recorriendo y va dando nombres como si no hubieran existido anteriormente los pueblos Claro. originarios. Es como un afán de nombrar y apropiar por el hombre blanco. Era una forma de apropiación. Ellos tenían un carácter fundacional. Moreno no está fuera de eso. No, claro. Sí, fundacional. A partir de que nosotros pisamos este lugar, estamos fundando una nueva... además están recorriendo una zona que se consideraba. El desierto. Sí, de un desierto que no era desierto, porque es un desierto construido. Hay un clima de época, no lo justifica, pero lo explica. Para entenderlo en el contexto histórico. Claro, en el contexto histórico en el que se dio. Que bueno, que estaban haciendo bien lo que hacían, que era una forma de civilizar. La palabra civilizar, la civilización significaba el progreso. Y el progreso no lo podían, no iban a esperar de los tehuelches. Acá vivían en toda esa zona, estaban los tehuelches. Los mapuches en la zona más cordillerana. Ellos pensaban que esa gente, bueno, esos bárbaros, esos salvajes no podían de ninguna manera llevar estas tierras al progreso, y eso hacía que pensaran que lo que estaban haciendo en ese momento era bueno para esa nación que se estaba construyendo. Atrás de estos exploradores, ¿quiénes venían? El capital británico. Claro. Entonces empiezan a establecerse en las mejores tierras, las mejores tierras de cordillera, de Tierra del Fuego, del sur de Río Gallego, y todo se van estableciendo a las estancias inglesas. Aunque es verano, el día está fresco, Susana me invita a conocer la ceremonia del té galés en Gaiman. La idea de tomar algo que me ayude a calentar el cuerpo me seduce. En esta pequeña ciudad, durante el invierno de 1865, llegó un grupo de galeses que venía a instalarse. Viajaron en el barco La Mimosa. Apenas tocaron tierra, divisaron las tolderías de los tehuelches que, desde hacía siglos, habitaban estas tierras. La especialidad de Gaiman es la torta negra. Además de ser muy sabrosa, tiene la particularidad de conservarse durante meses. Los galeses que se establecieron aquí sabían cómo reponer energías. Su adaptación a la Patagonia no fue fácil. La mayoría de ellos eran mineros en Gran Bretaña. Aquí se transformaron, por la fuerza, en agricultores. Los galeses, cuando llegaron, siempre buscaron el paraíso, ¿no? No quedarse solamente con esta tierra hostil, digamos, sino buscar zonas paradisíacas. La tierra prometida. La idea de la tierra prometida Da es vuelta continuamente en un montón de culturas. Exactamente. Y ellos también, esa tierra prometida, veían que estaba hacia la cordillera. Y entonces, por eso que... Convengamos que es bastante más amistoso el paisaje. Es cierto. Y le van poniendo nombres, una toponimia que es muy distinta a la militar o a la de los científicos, que es una toponimia muy vinculada con la naturaleza, con lo mágico. Valle de la Esperanza o el río Corinto. Claro. No es tan agresiva o tan vinculada con lo nacional, como ponerle nombres del lado argentino, Gutiérrez, los grandes próceres. Sí, eso es muy militar, por otro lado. Tomo aliento para continuar mi viaje. Debo atravesar toda la estepa para seguirle los pasos a Moreno. Él era un intelectual, un científico y un viajero. Ambos somos naturalistas viajeros. Nada se conoce con certeza, o nada se ha publicado, entre el mar y los Andes.
aquel territorio comprendido entre ambos puntos. El tiempo llegará en que esos parajes vírgenes de civilización se conviertan en populosos centros, donde el hombre aproveche las múltiples y poderosas fuerzas que allí ostenta la naturaleza y que hoy entorpecen la marcha del viajero. Moreno era un visionario. Cuando llegó aquí no había estudiantes, ni centros de deportes invernales, ni turistas, ni siquiera había ciudad. Eran las tierras de los araucanos y de los mapuches que, como un goteo, recibían esporádicamente visitas de hombres blancos que venían a inspeccionar su territorio. Hoy, mientras los pueblos originarios siguen reclamando el derecho ancestral sobre sus tierras, Moreno tiene un museo con su nombre. Hola, Gerardo. Sí, Pablo. ¿Cómo andás? Te llamaba por el tema de la isla Centinela para la navegación por el lago. Hola. Francisco Moreno fue el primer hombre blanco en llegar al Nahuel Huapi desde el Atlántico. Quedó deslumbrado ante la exuberancia de una geografía que no le había anticipado la estepa. Este inmenso lago, de pintoresca y grandiosa perspectiva, presenta entre las montañas uno de los más bellos paisajes de estas regiones. En los plácidos días de verano, el viajero escucha, como la voz de la naturaleza, entre el murmullo de las aguas y de los árboles, el canto de millares de loros y de otros pájaros que el invierno ahuyenta. Los días que allí pasé no se borrarán jamás de mi memoria. Moreno fue uno de los primeros en reclamar este territorio como parte de la República Argentina. Hoy, sus restos están enterrados en la isla Centinela, en medio del lago Nahuel Huapi. Bueno, acá está la tumba de Moreno. Acá finalizó el último de los viajes. Y bueno, es una manera de verlo, pero creo que sigue viajando. Sí, ¿no? Sí. Él pidió que lo entierren acá. Sí, es un deseo de él por lo que significó este lugar en su vida, ¿no? En 1876, el gobierno de Nicolás Avellaneda proclamó la Ley de Inmigración y Colonización. Las tierras iban a ser loteadas para los colonos en parcelas de 100 hectáreas. Los perjudicados absolutos del progreso argentino fueron los pueblos originarios. Los mayores beneficiarios, los terratenientes y los militares, que habían derrotado militarmente a los indígenas en la conquista del desierto. Bueno, vamos a sentarnos un rato. Bueno, aprovechemos Y mientras me seguís Moreno contando un poco recibió su ración de tierra en las márgenes del lago Nahuel Huapi, sobre Moreno. pero tuvo un gesto que lo terminó de definir como un naturalista o que demostró que también pensaba en un futuro mucho más lejano. De los parques nacionales. Bueno, justamente estamos en el lugar emblemático, ¿no? Porque siendo el lugar donde están los restos de Moreno, también estamos quizá en el portal de donde partiera la donación de Moreno, que fuera la semilla para que el país tuviera una red de área protegida como tiene en este momento, ¿no? Y esto es bien concreto. Cuando él le ofrecen como pago por su servicio con el tema limítrofe, y él claramente manifiesta que bueno, las quería, que es acá a unos 20 kilómetros sobre el Brazo Blés, que se llama, está la Laguna Los Cántares, un lugar maravilloso. Elige que ese es el lugar donde quiere las tierras. Él lo decía claramente, con el ritmo que está trayendo el progreso, pensá que esto es a principios del siglo, pero bueno, él ya veía algo muy el deterioro avanzado.
en la región. Entonces dijo, bueno, este lugar es necesario conservarlo porque el valor que tiene va más allá de la cuestión económica. Moreno viajó, colectó, examinó, describió y regresó a la metrópoli a compartir sus nuevos conocimientos sobre el territorio argentino. Fue perito en límites, creador del Museo de Ciencias Naturales de La Plata y diputado nacional. Mantuvo una relación ambigua con los indígenas. Durante sus viajes se acercó a ellos, pero al mismo tiempo sus investigaciones sirvieron al ejército argentino para sus campañas militares. Se cree vulgarmente que para la población de la Patagonia es necesario la extinción del indio. Si éste, en su orgullo salvaje, no pide a la tierra lo que ella voluntariamente no le proporciona, es porque desprecia la vida sedentaria y prefiere ceder a la atracción que en su cerebro ejercen los horizontes ilimitados del desierto. El día que el tehuelche, así como las demás tribus de la Pampa, conozcan nuestra civilización antes que nuestros vicios y sean tratados como nuestros semejantes, los tendremos trabajando en las estancias de gallegos, haciendo el mismo servicio que nuestros gauchos. Francisco Moreno fue uno de los hombres que moldeó esta geografía. Está claro, la Patagonia nunca fue un desierto. Él lo supo siempre y trabajó para demostrarlo. Los paleontólogos sabemos que no hay fósil sin contexto.